A utilizar el multímetro para medir voltaje y corriente e incluso potencia calculado indirectamente en una resistencia. Entonces nos acercamos aquí, voy a utilizar mi resistencia de los videos anteriores de 270 o 275 ohms me parece. Lo voy a conectar aquí, si es que puedo conectarla. Listo. Y voy a utilizar la fuente de poder que ya habíamos visto anteriormente para pasarle una corriente a esta resistencia. Entonces voy a utilizar 5 volts, que ya lo teníamos preparados, y entonces conecto aquí. Aquí en realidad no necesitaba todavía el protoboard, es más que nada para que se mantenga estable. Y voy a utilizar el multímetro. Voy a utilizar nuevamente los cables de Caimán, pero ahora me voy a ir a medir el voltaje. El voltaje tenemos aquí dos secciones. Este simbolito de aquí es para voltaje de corriente alterna, es decir, cuando la corriente está yendo en una dirección y regresa, yendo y regresa. Esto es como que la corriente normal que llega a las casas, que llega a 60 Hz, es decir, 60 veces por segundo va y viene. Cuando solamente tiene una dirección de movimiento, es corriente directa. Y aquí lo tenemos en esta parte. Entonces, estas fuentes de poder funcionan a corriente directa. Les llega la corriente alterna y después sale directa. Eso lo podemos ver en esta parte de aquí que dice DC, que significa Direct Current o corriente directa. De hecho, si conocen a un grupo llamado AC/DC, eso es lo que significa, corriente directa, corriente alterna, y por eso tienen un rayito en medio de las palabras, que es el símbolo de la electricidad. Entonces, curioso, ¿no? Bien, vamos a movernos acá. Tenemos en la parte de corriente directa entre 2 volts y 1000 volts. Tenemos que seleccionar en dónde vamos a estar, en qué rango. Lo voy a prender. En este caso me voy a ir a los 20 volts, porque sabemos que estamos a 5 volts de voltaje. Y la forma de medir el voltaje es colocándolo en los dos extremos de la resistencia. Entonces, aquí y aquí. Y de hecho, si se fijan, 5.02 coincide con lo que me está dando la fuente. Este .02 viene siendo un pequeño error que no se alcanza a notar acá en la corriente, pero lo puedo modificar. Y ahí está. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se mide el voltaje. Simplemente colocándolo en las orillitas y teniendo cuidado de en qué rango estamos. Ahora vamos a medir la corriente. La corriente la encontramos en esta parte de acá. Aquí está corriente directa, es el mismo simbolito. Y entonces podemos medir 200 miliamperes, 20 amperes, y 2 miliamperes. Entonces va de 2 miliamperes a 20 amperes. ¿Cuánto vamos a medir? Bueno, si tenemos ya los cálculos, nos vamos directamente a lo que tenemos que medir. Si no tenemos cálculos, hay que comenzar siempre por el más grande. Y si no era, le vamos bajando. Porque si comenzamos con uno muy pequeño y resulta con que la corriente era demasiado grande, podemos quemar el circuito del multímetro. Así que ahorita nada más para que vean cómo se haría, vamos a comenzar con el más grande. Esto de acá también es importante. Tenemos una sección para miliamperes y otra para amperes. Si voy a medir en amperes, hay que ponerlo en amperes. Si lo voy a medir en miliamperes, hay que ponerlo en el miliamperes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita voy a comenzar con el de amperes. Y entonces me voy a ir acá. Ahora, en esta ocasión, ya no lo voy a conectar así en paralelo. Lo que voy a hacer es que voy a desconectar una de las patitas, no importa cuál. Como la voy a desconectar, pues apago primero la fuente de poder para asegurar que no está ninguna corriente y no me voy a dar toques. Y entonces desconecto una de las patitas y ahí conecto mi multímetro. De esa manera, la corriente que llegue por aquí va a pasar por el multímetro y luego va a seguir por la resistencia. Es muy importante que la corriente pase por el multímetro para que pueda medirla, si no, no puede medirla. Entonces, ahora sí, voy a prender de nuevo mi fuente. Y se fijan, me dice .02, resulta con que está en amperes. Esto es demasiada chica la corriente que está circulando como para manejarla en amperes. Cuando pasa eso,
¿Listo? Sabemos que está en miliamperes, así que nos vamos al de miliamperes y nos movemos al que sigue. En este caso al de 200 miliamperes. Vuelvo a prender. Ahora sí estoy en rango. Son 18.0 miliamperes lo que está circulando. Habíamos dicho que eran 5 volts y 18 miliamperes. Para obtener la potencia, hacemos esta multiplicación, que son potencia igual a voltaje por corriente, es decir, 18 por 10 a la menos 3 por 5 volts, eso nos da 0.09 watts. Es decir, que esta resistencia lo está resistiendo bien porque este es de 1 watt. 0.09 obviamente es menor, no hay problema, lo podremos utilizar. Sin embargo, este de aquí es de 0.25. Esta todavía lo resistiría si fuera de 270 ohms, pero como vemos ahorita en pantalla, esta es de una resistencia menor. Y otra forma de calcular la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. No necesitamos de hacer la medición directamente, lo podemos calcular teóricamente y en este caso nos da una potencia mayor a 0.25. Esta se quemaría si le conectamos los 5 volts. No lo voy a hacer porque no pienso pues echar a perder las resistencias, no las regalan. Pero así sería como se mide la corriente y se mide el voltaje con un multímetro. ¿Saben qué? Sí vamos a quemar una. Esta de aquí es de 100 ohms y es de 1/4 de watt, es decir, de 0.25 watts. Con la fórmula que están viendo en pantalla vamos a ver que si le metiéramos 5 volts, este le va a tener una potencia de disipación de 0.25 watts, es decir, justo el máximo que soporta. Vamos entonces a probarlo a 0.25 a ver si es cierto que lo soporta y luego le vamos a subir más voltaje a ver si es cierto que ya no lo soporta. Entonces vamos quitando esta de aquí y ya sin el proto, que al cabo no lo necesitamos. Voy a prender. Ahí lo tenemos a 5 volts y efectivamente no se quema ni nada, pero voy a empezar a subir el voltaje. Y ¡param! Se quemó. De hecho, creo que ya se ve que está brillando. Y ahí ya se rompió. Entonces, esta fue una resistencia que murió por el... ¡Ay, huele feo! Por la ciencia. Y como un extra de este laboratorio, si volteas para allá, Daniel, podemos ver a Tavo. Tavo, saluda. Es nuestro diseñador de modas. Está decorando el laboratorio con florecitas. Se ve bien bonito. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente laboratorio.